Bienvenidos de vuelta. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast en día 4 de mayo. Sí, el 4 de mayo del 2024. Nos encontramos sobre el verso 40 en el capítulo 5 del canto tercero del Srimad Bhagavatam. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Datar Yadasmin Bhava Isha Jivas Tapatrayena Vihatana Sharman Atmam Labante Bhagavam Stavangrim Chayam Savidyam Atashrayemam. La traducción del verso es la siguiente. Recordemos que nos encontramos escuchando las oraciones de los semidioses. Ellos dijeron: oh Padre, oh Señor, oh personalidad de Dios, las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material nunca pueden tener felicidad alguna, debido a que están sobrecogidas por las tres clases de miserias. Por consiguiente, se refugian en la sombra de tus pies de loto, los cuales están llenos de conocimiento, y nosotros también nos refugiamos así en ellos. Podemos notar aquí como en el verso anterior escuchábamos a los semidioses hablar de los grandes sabios que se refugian en ti. Ahora ellos hablan de las entidades vivientes, simplemente se refieren a todas las entidades vivientes, especialmente aquellas que se encuentran en el mundo material, aquellas que se encuentran, condicionadas por paradigmas y concepciones materiales. ¿Qué pasa con estas personas? Que ellos nunca pueden tener felicidad. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Una persona que simplemente es conducida por eso, por aspiraciones y paradigmas materiales, concepciones materiales, no es posible que pueda tener felicidad, porque para tener felicidad hace falta estabilidad, para que esa estabilidad propicie paz y sobre la base de la paz construir felicidad. Pero una persona que simplemente se encuentra en su corazón hay solamente aspiraciones materiales y hay cero concepción espiritual, por lo tanto ninguna aspiración espiritual, naturalmente siempre va a estar deambulando, digamos. Su mente va a estar inquieta siempre por la misma naturaleza de las cosas materiales. Por lo tanto, sabemos que no es posible tener felicidad si hay solamente concepciones materiales, conceptos materiales. Aquí los semidioses incluyen el tema de las tres clases de miserias, que las enumeramos brevemente. Esas tres miserias son las miserias causadas por el propio cuerpo de uno, que uno mismo se las encuentra, que no requerimos de nadie más para sufrir. Las miserias con las cuales sí requerimos de otros, las miserias y las incomodidades causadas por alguien más, por otro ser viviente, por otros animales, y las miserias y sufrimientos causados por la naturaleza, como un desastre natural o el excesivo calor. Son cosas incómodas que tienen que ver con la naturaleza. Ese es el tercer tipo de miseria. En sánscrito se conocen como los kleshas. Los kleshas, siendo el primero, o más bien este último que mencionamos, Adivautika klesha. Adidaiva klesha. Adidaivika. Luego las miserias causadas por otros seres vivos, como una plaga de insectos, o no necesariamente una plaga, pero un mosquito. Ya un mosquito es suficiente para acabar detener el sueño de alguien en la noche.
o las miserias causadas por otras personas, por un malentendido, por personas que se enojan, que riñen, las incomodidades causadas por otros, a eso se le llama adhyatmika klesha, y las incomodidades y sufrimientos causados por el propio cuerpo de uno es adhyatmika. No, en realidad, a ver, no quiero causar una confusión aquí. Adhyatmika, que hace referencia al alma, sí, al atma, por eso es adhyatmika, son las incomodidades causadas por uno mismo, sí, una enfermedad, sí, limitantes propias, sí, sufrimientos que tienen que ver con uno mismo. Adhyatmika. Adidaivika son aquellas incomodidades causadas por los devas, digamos, por la naturaleza. Y adibhautika son las miserias que vienen por otros seres vivos. Ahí tenemos las tres clases de miserias. Y entonces, ¿qué sucede para poder mm, mm, conseguir sosiego? Es una idea similar a la que está presentada en el verso anterior. Para conseguir sosiego hace falta refugiarse en los pies del loto del Señor. O sea, aprender a actuar como un sirviente del Señor Supremo. Vamos a ver el comentario escrito por Srila Prabhupada. El camino del servicio devocional no es ni sentimental ni mundano. Interesante cómo abre Prabhupada. El camino del servicio devocional no es ni sentimental ni mundano. Es el sendero de la realidad, mediante el cual la entidad viviente puede alcanzar la felicidad trascendental de estar liberada de las tres clases de miserias materiales. Ellas son las miserias que surgen del cuerpo y la mente, las miserias que surgen de otras entidades vivientes y las miserias que surgen de perturbaciones naturales. Todo el que esté condicionado por la existencia material, bien sea hombre, fiera, semidios o pájaro, debe padecer de dolores. A ello se le llama adhyatmika, dolores corporales o mentales. También hay dolores adibhautika, que son aquellos que son ocasionados por las criaturas vivientes, y los dolores adidaivika, aquellos que se deben a perturbaciones sobrenaturales. Su felicidad, la felicidad de estas personas o de las entidades vivientes, no es más que una dura lucha por liberarse de las miserias de la vida condicionada. Pero solo hay una manera en que se puede ser rescatado, y consiste en aceptar el refugio que brindan los pies del loto, la suprema personalidad de Dios. El argumento de que, a menos que se tenga un conocimiento apropiado, no es posible liberarse de las miserias materiales, es indudablemente cierto. Pero debido a que los pies del loto del Señor están llenos de conocimiento trascendental, aceptar sus pies de loto satisface esa necesidad. Ya hemos tratado este punto en el primer canto 1, 2, 7. A ver, vamos a detenernos aquí. Prabhupada está señalando algo muy importante aquí. Vamos otra vez. Con este parágrafo de vuelta. Es cierto el argumento de que, a menos que se tenga conocimiento apropiado, no es posible liberarse de las miserias materiales. Esto es muy importante. Vamos a leerlo otra vez. A menos que se tenga conocimiento apropiado, no es posible liberarse de las miserias materiales. Y ese argumento es cierto, dice Prabhupada. Y esto nos hace recordar de manera casi inmediata esta famosa afirmación y declaración de que la verdad los hará libres, ¿cierto? Sí, porque la verdad es conocimiento. Y sabemos muy bien que aquí nos estamos refiriendo no solamente a conocimiento teórico, no solamente a saber cosas, pero el sentido de conocimiento, que yo voy pudiendo aplicarlo, hace falta tener conocimiento para liberarse
Y claro, mientras nos acercamos a la verdad, pues tenemos conocimiento. En ese sentido, la verdad nos hace libres. Pero vamos a volver aquí con para poder liberarse de esos tres tipos de miseria, de dolores, como Prabhupada los llamó, hace falta tener conocimiento apropiado. Y eso es maravilloso en el sendero del Bhakti, en la tradición Vaishnava, que como hemos señalado estos últimos días, se le pide al estudiante que, antes que otra cosa, aprenda. Escuche, aprenda, indague, pregunte, despeje sus dudas. Y es maravilloso, como digo, porque a ese estudiante que está iniciando, antes de que se ponga a realizar muchas cosas, y vaya que hay muchas actividades en el servicio devocional, pero antes de que se adentre a realizar tantas cosas, el Bhakti le dice, venga, aprende, escuche. Si quiere realizar servicio devocional, primero que otra cosa, realice este servicio que se llama Sravanam, que es escuchar o leer, o sea, informarse, aprender el conocimiento trascendental. Porque ese conocimiento trascendental apropiado, como Prabhupada lo llamó aquí, es con el conocimiento apropiado que uno logra liberarse de las garras materiales o de las miserias materiales. Así es como Prabhupada lo ha escrito aquí hoy. Y esa misma idea la podemos encontrar en varios momentos, expresado de diferentes maneras, en varios momentos a lo largo de la obra de Prabhupada. Cómo es que con el conocimiento uno puede liberarse. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo muy breve a la Bhagavad Gita 2.14 para darnos cuenta cómo la misma idea, que es a través del conocimiento que uno puede liberarse. Capítulo 2, texto 14. Vamos a ir directamente a lo que Prabhupada afirma y declara aquí en el comentario. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Interesante, ¿no es así? Vamos a leerlo otra vez, y aquí está claro y explícito. Sí, directo. Otra vez. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos. ¿Para qué? A fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Es, como dije, es claro. Y es lo mismo que Prabhupada está señalando en el verso de hoy. El conocimiento apropiado es lo que nos permite liberarnos de las miserias materiales, que es a lo que hace referencia el verso. Los sonidos están hablando de las miserias materiales. Voy a compartirles también, como dije, hay muchos versos, muchos momentos en donde Prabhupada señala esto mismo. Y vamos a leer nada más uno más. Capítulo 15 de la Gita, texto 1. Y esto lo vamos a señalar brevemente. Esto es increíble porque, veamos. El capítulo se titula El Yoga de la Persona Suprema, capítulo 15. Cuando vemos el primer verso, Krishna comienza este capítulo hablando del mundo material y comparando el mundo material con un árbol baniano. Este es un tema sí, bastante estudiado en la Gita. Krishna va a hablar del mundo material comparándolo en sentido alegórico con un árbol. Él dice lo siguiente, Krishna dice: se dice que hay un árbol baniano, que es el mundo material, imperecedero, que tiene sus raíces hacia abajo y sus ramas sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Y vean qué interesante lo que Prabhupada escribe aquí. Las raíces del mismo, de este árbol, crecen hacia arriba, porque comienzan donde está Brahma, es decir, en el planeta más elevado de este universo. Si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión,
puede entonces liberarse de él. La misma idea. En la medida en la que conozco más y entiendo, volvemos con el tema del conocimiento. En la medida en la que tengo conocimiento, entonces puedo liberarme de ese mismo árbol material. El árbol de la ilusión, Prabhupada lo escribe así. De vuelta, es una afirmación explícita. Si uno, voy a leer de vuelta, si uno puede entender ese indestructible árbol de la ilusión, puede entonces liberarse de él. Más abajo, en el mismo comentario para este verso, escribe lo siguiente. Estamos en el 15.1 de la Gita. Aquel que quiera salir de esta existencia material debe conocer ese árbol a fondo, esa misma naturaleza material a fondo, a través del estudio analítico. De ese modo podrá cortar su relación con él. De vuelta, esto es claro. ¿Por qué mencionamos esto? ¿Por qué lo venimos a leer? Porque en el verso de hoy, Prabhupada escribe lo siguiente, de que a menos que se tenga un conocimiento apropiado, no es posible liberarse de las miserias materiales. Y ese argumento es indudablemente cierto, Prabhupada explica. Ahora, como decíamos al inicio, es algo tan maravilloso del Bhakti que no espera que los maestros, los acharyas del Bhakti y Krishna, como el jefe, digamos, a veces a Krishna se lo llama, me olvidé de este nombre de Krishna, que significa líder de todos los devotos. Y ellos no esperan que simplemente memoricemos una doctrina, así como simplemente memoricemos ciertos mantras y los repitamos de manera autómata. Ellos esperan que aprendamos, que se supone y se espera que el estudiante tenga la apertura del corazón en la mente para poder absorber esta filosofía y no solamente absorber, como dije, una doctrina, sino que a través de los parámetros y del estilo mismo de esta filosofía uno pueda hacer uso de su inteligencia para poder entonces medir, calcular, digamos, analizar apropiadamente lo que nos sucede y hacer uso así de la inteligencia. Adquirir conocimiento, afilar la inteligencia de tal manera que esté muy afinada, muy afilada y podamos vivir de manera inteligente, de manera sensata. De vuelta, no solamente es memorizar una doctrina, como memorizar ciertas oraciones, memorizar ciertos mantras y luego repetirlos a la hora que toca repetirlos, sino que aprendamos a pensar. Y una persona que piensa, como sabemos, ¿no? Una persona que piensa, que tiene criterio, pues el número uno va a tomar mejores decisiones, va a enfrentarse mejor a las cosas que le suceden, va a responder mejor a las cosas que suceden. Hay muchos resultados favorables y uno de ellos en el marco de este verso es que nos liberamos de tantos asuntos materiales, tantas miserias materiales, que es el tema de hoy. Ahora, podríamos decir, ok, esta es una observación que no sería nueva, que algunas personas la han hecho ya. Si es verdad que con el conocimiento uno se libera, ¿por qué el movimiento Hare Krishna hace tanto énfasis en cantar el santo nombre y el canto como primera cosa? Y sucedió, algunos de ustedes conocen la historia con Chaitanya Mahaprabhu. Él era un swami, un sannyasi que se dedicaba a cantar solamente. Y alguien lo retó y le dijo que usted es un swami, ¿por qué no se dedica a estudiar los Vedas? A eso se dedica un swami, un sannyasi, a estudiar los Vedas, a nutrirse de conocimiento. Chaitanya Mahaprabhu dijo que, siendo él, Krishna, el Señor Supremo, le respondió que el canto del Santo Nombre es la esencia de todo y es el corazón del Señor Supremo. Y al complacer a Krishna a través del canto del Santo Nombre, todo el conocimiento necesario se revela en el corazón. Todo el conocimiento que haga falta saber. Así que en la práctica del Bhakti, en el sistema del Bhakti, como Prabhupada mismo, aquí lo tengo en pantalla, Prabhupada mismo está señalando que cuando uno se refugia en el servicio de Krishna,
se refugia en los pies del loto del Señor, debido a que Él es la fuente del conocimiento. Él mismo da las suficientes revelaciones en el corazón, la suficiente madurez y revelaciones en el corazón, para que uno entonces pueda ganar el conocimiento necesario para librarse de las garras de Maya. Es un mejor camino, porque si alguien dejara el servicio devocional y se dedicara únicamente al estudio, podría liberarse, sí, de las garras materiales, de la ilusión material, pero aún así le estaría faltando algo. Y ese algo que le estaría faltando es algo muy importante, que sería el amor. En cambio, el Bhakti presenta otro esquema y dice primero cultivar una relación con Krishna, una relación amorosa, y de esa relación amorosa surge el conocimiento de manera natural, así que la persona se libera y ya tiene un vínculo amoroso con Krishna, que el alma está configurada para expresar, para recibir amor. Si solamente me empeño en salir de las garras materiales, después de salir tendré que empeñarme en aprender a amar o en cultivar una relación con Krishna. Mientras que el Bhakti, primero, antes que otra cosa, plantea la relación con Krishna y de esa relación surge el conocimiento necesario. Para sustentar esta afirmación y esta idea, Prabhupada cita el 1.2.7 del Srimad Bhagavatam. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitam Janayati Asu Vairagyam Janam Chaya Ahaitukam. De conocimiento en el servicio devocional de Vasudeva, la personalidad de Dios. Él es el Señor y Él se personalmente de disipar las tinieblas de la ignorancia del corazón del devoto. Él confirma esto en la Bhagavad Gita 10.10. Tesham satatanam bhayatam priti purvakam dadami buddhi yogantam janamam upayanti te. La especulación filosófica puede proporcionar alivio de las tres clases de miserias de la existencia material. Simplemente esforzarse por adquirir conocimiento sin consagrarse al Señor es una pérdida de valioso tiempo. Fin del comentario. Y qué interesante. Simplemente esforzarse por adquirir conocimiento sin consagrarse al Señor es una pérdida de valioso tiempo. Y una de las formas de argumentar esto es, como ya dijimos, que la persona se pone en contacto con la fuente del amor. Y recordemos que el alma está configurada, está diseñada para esas expresiones de amor. Por lo tanto, darse a ese cultivo del servicio devocional, de una relación amorosa con Krishna, es, como ya sabemos, es volver a la fuente original de esa misma alma que se está dando a Krishna y al mismo tiempo consigue alivio material. Voy a leer su comentario. Marvin Ventura, saludos. Hare Krishna Prabhu. ¿Ese conocimiento apropiado se obtiene solo bajo la guía de un maestro espiritual? Reverencias. Podemos decir que sí y no. Hay una forma a ver, sí, en el sentido de que esa guía apropiada para el avance espiritual, en la medida en la que la recibo de alguien experto, como cualquier otro tema, si la recibo de alguien experto, pues es mucho mejor, mucho más fiel esa información, ese conocimiento. Y ante la pregunta de que solo se puede recibir bajo la guía de un maestro espiritual, también podríamos decir que no, en el sentido de que alguien pudiera simplemente, por ejemplo, tomar un libro por su cuenta y aprender ciertas cosas, está siendo autodidacta, aunque no es tan autodidacta porque de todas maneras alguien tuvo que escribir este libro. De todas maneras alguien está guiando a la persona. En algún sentido eso es el principio del maestro espiritual que está operando allí. Que alguien que sabe le explica a alguien que no sabe. O si no, alguien pudiera tener sus propias realizaciones, sus propias gracias, y las tiene, cada persona las tiene. Gracias a su cantidad de piedad, Krishna va dando realizaciones en el corazón. En nuestro caso, sabemos que para
En el sistema del Bhakti sabemos que para un avance sustancial, apropiado y genuino, no solamente un avance, sino para llegar a donde se quiere llegar, sí, sin el maestro espiritual no se puede, no es posible. Es así como una persona que puede comprarse un libro de medicina en la biblioteca, en la librería, y leerlo y va a aprender cosas, indudablemente. Pero si quiere ser un médico, tiene que ir a la escuela y tiene que, sí, cursar el examen y graduarse con las autoridades. Si compra el libro y puede comprar todos los libros que un médico a lo largo de la carrera va a estudiar, puede comprarlos todos y estudiarlos, pero eso no es igual. Nunca va a ser igual que estudiar apropiadamente en la escuela de medicina, seguir el método y recibir la licencia para ser médico, la aprobación. Entonces, similarmente, sin duda hay personas que avanzan y todo lo demás. Sin embargo, supongamos en el caso de alguien que quiere avanzar leyendo los libros de Srila Prabhupada, eventualmente, ya que Srila Prabhupada lo menciona tanto, eventualmente la persona va a entender que necesita un maestro espiritual. Y el tema del maestro espiritual también es un tema muy importante y por lo tanto tiene muchas consideraciones, muchas aristas. Y uno de ellos es que cuando yo tengo un libro de Srila Prabhupada y yo sé que este señor que me está exponiendo estas ideas es una persona diferente, yo sé, tengo al menos una cierta fe, una cierta apertura a que lo que está diciendo este señor, que es un santo, o como digo, tengo cierta fe al menos. Tal vez no considero de momento que es un gran santo, pero entiendo que es una persona que tiene conocimiento, un conocimiento que yo no tengo. De ese momento podemos decir que ya la persona está aceptando al maestro espiritual, ya hay un vínculo con el maestro espiritual. ¿Por qué? Porque yo dejo voluntariamente que esa persona me hable. Tomo ese libro y lo leo con cierta fe, con cierta apertura. Ya eso es una forma de aceptar al maestro espiritual, aún a pesar de que uno no conozca presencialmente a un maestro espiritual. Y sí, eso podría decir respecto al maestro espiritual. Lo digo porque el mantenerse leyendo, como nosotros lo hacemos, por ejemplo, aquí, el intento por comprender estas escrituras, especialmente como lo hacemos aquí, como es tradición en nuestra escuela, leer las escrituras, pero muy importante, leer los comentarios escritos por nuestro maestro espiritual, es una forma, y vaya que una forma muy potente, de dejarme guiar por el maestro espiritual. A pesar de que no estemos físicamente presente al lado de él, hablándome, pero leer estos comentarios, a ver cómo pudiera decir esto. Si vamos a fantasear un poco aquí, si yo pudiera viajar en el tiempo hasta 1970 y tantos y encontrarme con Srila Prabhupada y verlo y tomarme una foto con él y etcétera, lo más importante que yo podría hacer en ese viaje en el tiempo sería escuchar a Prabhupada, porque de vuelta al tema de hoy, el conocimiento espiritual es lo más importante. Y puedo tener 1.000.000 de fotos con mi maestro espiritual, pero 1.000.000 de fotos no se van a comparar con no va a tener la misma potencia que va a tener el que yo lo escuche y trate de entender sus palabras. El mensaje trascendental es lo más potente. Yo podría tener un recuerdo de la ropa que él usaba y hay ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de Srila Prabhupada, sus zapatos y esto y lo otro. Son cosas especiales y bonitas. Pero todo ello no se compara con la herencia de los libros de Srila Prabhupada. Nosotros leemos aquí la Bhagavad Gita y el Bhagavatam, que fueron impresos tal vez hace 2 años, 3 años. No tuvieron ningún contacto físico con Srila Prabhupada. Pero pudiera dar la impresión de que por no tener un contacto físico, estos libros que se imprimieron hace 3 años son un poquito menos importantes que aquel suéter que Prabhupada usaba, sus lentes, su bastón, que por ahí a lo largo del planeta distribuidos están muchos artículos que Prabhupada usaba. Pero ese bastón y esos suéteres, esa ropa que él usaba, yo puedo tener muchos y puedo tener mi casa llena de esos artículos y no necesariamente va a ser un cambio sustancial en mi vida, pero yo puedo tener esa Bhagavad Gita que, como dije, fue impresa hace 3 años
no tuvo ningún contacto con él, pero transmite sus palabras. Y en ese sentido es muchísimo más potente. Ese libro, impreso hace 3 años, es mucho más potente que el bastón, que los zapatos de Srila Prabhupada. Y si yo me doy, entiendo que en ese libro voy a encontrar sabiduría, porque entiendo que esa persona es una persona diferente, al menos. Es una persona que sabe lo que está diciendo, dedicada al servicio de Dios. Ya es una forma de aceptar al maestro espiritual. Entonces, de vuelta, si yo hiciera ese viaje en 1970, lo más importante sería que haga ese viaje para ir a escuchar a Prabhupada, porque el conocimiento espiritual es lo más potente, es la mejor herencia que el maestro espiritual da. Y si yo me pudiera sentar durante un día entero a escuchar a Srila Prabhupada hablar, lo que yo le escucharía decir a él es lo mismo que estamos leyendo aquí, en la Bhagavad Gita. Tenemos 700 versos en la Gita. Son las palabras suyas que están allí. Tenemos 13 tomos del Bhagavatam en español. Son sus palabras las que están allí. Es una forma de acercarse y mantener un vínculo con el maestro espiritual, leer sus palabras, escuchar sus palabras o leerlas. Y sí, eso es, digo todo esto porque si bien es verdad podríamos estar distantes del maestro espiritual, distantes físicamente o temporalmente, pero sí, podemos aprovechar sus palabras escritas, sus palabras, sus grabaciones de audio si tenemos acceso a ellas, y eso es lo más potente. Si nos damos a ello, estamos aceptando la guía de un maestro espiritual, indudablemente. Finalmente, en esta misma línea puedo agregar que aquellos que conozcan la biografía de Srila Prabhupada sabrán muy bien que había algo que él pedía constantemente a sus discípulos y que parece ser que, a ver, el maestro espiritual ocupaba a sus discípulos en tantas cosas, ¿no? Y ellos, muchos de ellos dieron tanto recursos, sus propias energías, su vida misma, su tiempo, su dinero, y se lograron cosas increíbles, se manifestaron cosas increíbles. Y entre tantas cosas que Prabhupada les solicitaba a sus discípulos, había una de ellas, hay un par, pero una de ellas que es relevante en este tema. Él les pedía a ellos, y parece ser que por la insistencia de él, parece ser que muy pocos lo seguían. Y nosotros podemos escuchar ese pedido y tomarlo para nosotros y ejecutarlo. Y en ese sentido tendríamos un acercamiento con Srila Prabhupada. ¿Cuál es ese pedido? Esa es la pregunta. Él pedía a sus discípulos que por favor lean mis libros. Y en algunas ocasiones criticaba a sus propios discípulos, es que ustedes no leen mis libros, él decía. Como yo decía al inicio, recuerden, el maestro espiritual le pide al estudiante que por favor escuche, lea para que su inteligencia se nutra. Y es exactamente lo que él hacía. Le pedía a sus discípulos, porque claro, él sabía que, y era un tema que en algún momento él lo habló con algunos de sus discípulos que estaban liderando ciertos lugares, él hablaba de esto, de que prefería tener poca gente, pero que estuviera educada, o sea, que estuviera formada, que estuviera nutrida en el conocimiento trascendental. Es mejor eso que tener mucha gente, pero que ninguno de ellos esté educado. Prabhupada hablaba de esto. Y él les pedía a sus discípulos que por favor lean mis libros. Y a veces lo decía, es que ustedes no leen mis libros. Y él, como dijimos hace un rato, heredó todos estos libros. Si recordáramos todo el esfuerzo puesto de parte de Srila Prabhupada para que esos libros se manifestaran en un idioma accesible a nosotros, es un esfuerzo muy grande de parte de él. Y leer esos libros es uno de los principales servicios que podemos hacer para beneficiar nuestra propia vida y para agradar al maestro espiritual. Leer esos libros, devorarlos, leerlos, sí, es un servicio muy especial, muy importante, muy íntimo, que como dije nos va a mantener protegidos, porque como leímos en el verso de hoy, si hay conocimiento trascendental y hay devoción, eso es lo que se requiere para salir de los sufrimientos materiales. Muy bien. Así es que, y bueno, estas actividades de Krishna en tu casa, como sí, las diferentes actividades como el podcast del Bhagavatam, busca eso, busca mantenernos vinculados con esa actividad que
complace mucho hacer la Prabhupada, que es valorar sus libros y sacar el mejor provecho de ellos. Tratar de entenderlos con la mejor inteligencia posible, tratar de comprenderlos, indagar sobre ellos, tratar de, naturalmente y claro, tratar de aplicarlos también en la medida de lo que nos permita nuestra propia inteligencia. Pero es un intento de nuestra parte por honrar ese esfuerzo muy grande de Srila Prabhupada y aprovechar esta herencia que es incalculable. Es incalculable el tesoro que tenemos, que es el Bhagavatam y demás literatura. Sí, es incalculable. Muy bien. Eso es lo que diremos por hoy. De vuelta, espero que podamos seguir avanzando apropiadamente, que nos encontremos satisfechos, felices y que sigamos ganando más claridad, más conocimiento a partir del servicio devocional brindado a Krishna. Hasta mañana. Hare Krishna.